desarticulada una banda todoterreno. Hacían entraderas, hacían salideras y también operaban con la metodología pincha ruedas. En el expediente van a conocer por primera vez las escuchas telefónicas de esta organización. Así operaba la banda todoterreno. Aló. Aló, ¿cómo fue? ¿Dónde están? Acá ya estamos bajando por Hipólito, Ñero. Por Hipólito Hipólito y Congreso. Ñero, paren ahí en Congreso para pasarle la pincha con una hora, Ñero. Bueno, que lo esperemos ahí en Congreso para pasarla. Yo estoy acá en Congreso, Ñero. Él está ahí en Congreso. Me tocó comprar otra, Ñero, porque no había la que siempre compramos. Ñero, baje al China y que... Al China y Solís. Al China y Solís, bueno, ya llegó ahí. Bueno, chao. Esto es en pleno centro de la capital federal. Todos los acusados son ciudadanos colombianos. De allí el tono, la forma de hablar que acaba de escuchar. Tenemos todos los documentos de esta causa, las escuchas telefónicas, una investigación que hizo la Policía Federal Argentina, la División Investigaciones de la Policía Federal Argentina, con intervención incluso del ministro de Seguridad, el viceministro de Seguridad, Sergio Berni, que se inició ya hace un tiempo y estaban tras los pasos de esta organización que, como contaba Mauro recién, se dedicaba a varios robos, con varias modalidades. Ya vamos a ir explicando qué significa cada cosa, tiene unas expresiones que son... La jerga. La jerga, que son muy distintas obviamente a la nuestra. El ñero es... A ver, ¿qué sería ñero? Es como cuando yo estoy hablando con... en el léxico coloquial, ¿qué hace? ¿Cómo estás, boludo? Ese boludo el muy boludo argentino nuestro. Es el ñero. El ñero de ellos. No es solamente colombiano, sino también venezolano. En toda esa zona utilizan el ñero, esa expresión. Pero ¿cómo se inicia esta investigación que hay? Cruces telefónicos, trabajo de inteligencia, escuchas telefónicas que las vamos a compartir esta noche. Y una modalidad delictiva sorprendente. No usaron un revólver nunca. Eso es importantísimo de destacar. Y robaron fortunas estos delincuentes. Hay muertos en el medio. Mire la plata de los delincuentes. Hay integrantes de la banda muertos. En enfrentamientos con civiles que resistieron asaltos y con personal policial. La banda todoterreno. Vamos a repasar cada una de las escuchas telefónicas, contar que entre las víctimas hubo jubilados, un periodista, distintos asaltos con distintas metodologías que vamos a ir contando hoy en el expediente. Pero la historia empezó en el mes de abril. ¿Cómo empezó, Paulo, en abril? ¿Qué fue lo que pasó en abril? Lo vamos a repasar ahora. Esta causa se inicia con un hecho muy violento que seguramente ustedes se van a acordar. Abril pasado, un empresario financista va a una entidad financiera, no va solo, van dos empleados de él, empleados de seguridad, y hace una extracción muy importante de dinero. Y ahí comienza a actuar esta banda que tiene una modalidad muy particular. Siguen al objetivo, a la víctima, varias cuadras. No actúan inmediatamente después de detectar de dónde sale con dinero. Esto que estamos viendo fue el final de un tiroteo. En realidad, los custodios de ese financista, cuando iban a ser asaltados, le rompieron la ventanilla del auto para robarle el maletín con la plata. Llevaba una fortuna. Previamente marcados. Previamente marcados, lo venían siguiendo en moto en abril pasado. Y ahí abrieron fuego. Uno de los motochorros cayó muerto en el lugar. Cuando lo identifican, era un ciudadano colombiano, un joven colombiano. Y a partir de ese documento, el documento que tenía, comienzan a buscar las relaciones aquí en la Argentina. Y es que llegan a esta mega organización. Pero si te parece,
Mauro. Vamos al lugar para repasar cómo fue ese hecho violento, cómo fue esa persecución y tiroteo en Villaluro, y le vamos a contar por qué esa investigación desemboca en esta nueva causa con 8 detenidos. Fueron esta mañana los detuvieron, ¿eh? Hoy, esto es de hoy. Pero comenzaba en abril pasado en Villaluro, en donde está ahora Francisco Urrutia. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Paulo, Mauro, buenas noches. Estamos con el móvil en la calle Calderón de la Barca, entre Rivadavia y Yerbal, a muy pocos metros, a nuestras espaldas, de la autopista Perito Moreno, 15 de abril de este año. Esa fue la fecha en la que se produjo este hecho, cerca de las 5 de la tarde. 4 delincuentes que viajaban en 2 motos interceptan en esta cuadra, a metros nada más de la bajada de la autopista Perito Moreno, a un Volkswagen Vento color blanco en el que viajaban 2 personas que más temprano habían sacado plata de una financiera del centro de la ciudad de Buenos Aires y se dirigían por la autopista Perito Moreno hacia la zona oeste del conurbano. Como ya se dieron cuenta, arriba de la autopista que los venían siguiendo 2 motos con 2 personas en cada uno de ellos, deciden bajar antes de tiempo, bajan aquí en Villaluro y, como les decía, en esta calle Calderón de la Barca, entre Rivadavia y Yerbal, los interceptan. Una de las motos se pone a la par de la posición del conductor. Uno de los motochorros, con un punzón, con un arma blanca, rompe parte del vidrio del conductor, y ante esas situaciones que desde adentro del auto responden con al menos 5 disparos. 2 de estos 5 disparos dieron en uno de los delincuentes, que insisto, viajaba a bordo de una motocicleta. De esos 2 disparos, uno fue letal en la cabeza y el delincuente murió prácticamente en el acto. Nos decían los vecinos recién fuera del micrófono que llegaron ambulancias del SAME, pero cuando ya llegaron los médicos, este joven de 25 años ya estaba muerto. Sus 3 acompañantes, es decir, los otros 3 delincuentes que iban en las 2 motos, escaparon hacia la zona de la avenida Rivadavia, y el Volkswagen Vento escapó por la calle Yerbal. El Vento, el auto en el que iban las víctimas. Exactamente. En ese caso la víctima... Fue todo muy extraño en primer momento, porque Exacto. Había un auto que desde donde habían tirado... Y habían matado a un tipo que iba en una moto. Habían matado a un tipo que iba en una moto, que estaba muerto. Estaba ahí en la calle donde estás vos, y el del auto, sí, o los del auto, habían escapado, no se sabía nada lo que había pasado. No se habían presentado, se habían ido del lugar. Después se presentaron y contaron lo que les había ocurrido, ¿no? Correcto, y esa misma noche... El dueño de la empresa, es una empresa de insumos de computación, sí, se presentó en la seccional 40 de la Federal, que tiene jurisdicción en la zona, informando que justamente uno de sus empleados, uno de sus custodios, había respondido de esta manera ante un intento de robo en esta calle de Villaluro. Dio más precisiones de una pistola Glock 9 milímetros, con la cual se efectuaron al menos 5 disparos. Exactamente. Con lo cual, bueno, ahí quedó claro, o por lo menos se empezó a despejar lo que en su momento se habló de un posible ajuste de cuentas, en lo que finalmente había sido un intento de robo, y los damnificados se defendieron. A ver. Exacto, en ese momento el que estuvo a cargo fue el fiscal Martín López Carrando, que de hecho estuvo en el lugar intentando también despejar las dudas de lo que, insisto, en un primer momento se hablaba de un posible ajuste de cuenta, y que luego quedó más claro que había sido un intento de robo. Horas después también determinaron que en un hospital, sí, apareció otro joven de nacionalidad colombiana herido de bala, y pudieron relacionar ambos hechos, ambas situaciones. Era el mismo hecho. En realidad 2 resultaron heridos. Uno murió y el otro, herido, lo internaron al hospital y quedó internado y detenido. Sí, comparto con Francisco que de arranque se pensó, se especuló de manera errónea que esto era un crimen mafioso del narcotráfico colombiano, pero no era. Ahora, vamos a destacar y a contar con Paulo cómo a partir de este tiroteo que termina con un muerto y un herido, se reconstruye, se identifica esta organización, se toman los teléfonos de los integrantes de la banda
y se logra determinar quiénes eran. La escucha que compartimos al principio, Paulo, vale la pena destacar, es en tiempo real y permite establecer cómo se iban a juntar los delincuentes para dar un nuevo golpe. Esa investigación, la de abril pasado, tuvo varios testimonios. Si les parece, ahora vamos a escuchar a vecinos, incluso al propio fiscal, que esa misma noche daban la versión de los hechos. Era todo confuso en principio. Lo vamos a escuchar ahora y a partir de ahí vamos a seguir contando cómo se inició esta segunda investigación que quedó a cargo de la doctora Gabriela Lanz, la jueza de instrucción porteña María Gabriela Lanz, y que terminó con 8 detenidos, pero en el medio hubo un asalto a un periodista, un colega, que ya se lo vamos a contar, un colega muy conocido. Un asalto a una señora, una jubilada, le roban 80.000 pesos. Y hoy estaban por asaltar a un importante empresario, se juntaron en una esquina y ahí le cayó la policía. Esto decían en abril pasado los testigos. Estaba acá a mitad de cuadra, escucho 4 tiros, que en principio pensaba que era un caño de escape de un coche. Mi señora me avisa, me dice, fíjate que sonaron tiros. Le digo, bueno, ahora voy a ver qué pasa. A los 2 minutos me dice, andá, fíjate porque hay una persona tirada. Cuando salgo, que vengo caminando para acá, inmediatamente vino un patrullero. Había un tipo tirado, unos 30, 35 años, con 2 tiros en la cabeza. Y supuestamente la policía le secuestró documentos y los documentos figura que es colombiano. Bien, ahí habló el vecino. Estaba todo muy sensible por esa época. Había ocurrido un crimen de un colombiano en la zona de Palermo días antes. Entonces, la primera sospecha iba en el sentido de un crimen vinculado a un vuelto del narcotráfico. Pero la Policía Federal empezó a investigar esta historia. Apareció en escena el fiscal de la causa, López Perrando, y en horas empezaron a darse cuenta que esto era un típico caso de salidera, de persecución, de personas marcadas con un retiro de dinero. Típico, pero muy particular. Claro, por la forma, ¿no? Y por las distancias. No abordaban a la víctima muy cerca. Claro, la dejaron ir. La siguieron mucho tiempo. Y además, no habían usado armas. Esto es lo raro. Eso era extraño, no es usual. Solo el punzón. Sin armas un punzón para romper el vidrio, el cristal, la luneta. Claro. En otros casos que empezaron a analizar, había lo que se llama pincharruedas. Le pinchan la rueda al auto y cuando se va al auto, cuando se desinfla, paran, simulando ayudar y le sacan el maletín, el bolso, o donde lleve el dinero. Esa era la operatoria. Pero si te parece, Mauro, vamos a escuchar al doctor Martín López Perrando, el fiscal de la causa, el hombre que comenzó a investigar todo. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Esto es totalmente preliminar. Al parecer es un hecho, de un grupo de personas o 3 personas que salen en un auto de una operación comercial, de una financiera, no sabemos, toman la autopista, son seguidos por una moto con 2 personas, son atacados acá abajo y son repelidos en el ataque. ¿Eran seguidos por motochorros? No lo sé. A ver, hasta ahora evidentemente lo que pasa es, el hecho es así, una moto los detiene. ¿Un vidrio el auto? Pero un vidrio. Y la intención del conductor del evento entonces, ya a través de un abogado o alguien, es presentarse en la comisaría. Exactamente. ¿Ya lo transmitió eso? Sí, sí. Acerca de la persona colombiana. ¿Perdón? ¿El muerto es una persona colombiana? Sí, es colombiano. ¿Se pudo rastrear algún tipo de cámaras? ¿Ha ordenado alguna medida al respecto? Ya lo pedimos, las cámaras donde suben a la autopista, porque además otro de los testigos, afortunadamente, casi que lo sigue todo el tramo. Las personas que iban en el Vento entonces lo venían siguiendo al Vento, perdón, en este intento de robo. Al parecer, sí. ¿Tenían dinero entonces en su poder? No lo sé, eso lo dirá el propio autor, ¿no? ¿A través de su abogado o alguien llegó a transmitir que él sufrió ese intento de robo? ¿Por qué disparó? ¿Llegó a decir algo o solo la intención de entregarse? No lo sé, al parecer la intención de entregarse, al parecer, nada más. Esto decía el doctor Martín López Perrando. Después se estableció que eran 2 los involucrados, que uno era el que había fallecido.
el otro el que había ingresado herido a un hospital. Quedó claro que se defendieron de un asalto los custodios de este empresario. Si bien en principio no estaba muy claro porque el delincuente no llevaba armas, eso era cierto, pero también hay que tener en cuenta que uno no sabe si ese punzón, ese hierro es un arma o no. No lo sabía. Y tiraron. Porque la víctima del asalto pudo haber entendido claramente que era la culata un arma, por ejemplo. Con lo que le estaban golpeando era la culata un arma. Y ahí, en realidad, hay un principio de legítima defensa. Sí. Fueron escarcelados. Para tener en cuenta lo que decía Paulo, ¿no? Y decíamos en nuestro videograf. Robaron fortunas sin armas. Que esto quede claro en la parte más inquietante de esta organización. Sin utilizar armas de fuego, robaron fortunas. A partir de ese momento comenzó una investigación más completa. Cuando digo más completa es... una cosa fue el hecho, este hecho que estamos viendo. Pero también había robos de estas características que querían investigarlos. Se abrió una nueva causa que recayó en la jueza Lanz, en término fiscal, y la jueza Lanz, la doctora Lanz. ¿Qué es lo que hicieron? Los delincuentes usaban celulares como todos. Esos celulares, como el mío, como el de Mauro, pudieron conseguir el número de teléfono y empezaron a analizar las relaciones, las conexiones, las comunicaciones de esos teléfonos celulares. Y es así que a través de conexiones empiezan a aparecer otros personajes. En el medio se produce el asalto a un periodista, a un colega de otro medio, que le robaron un maletín o una mochila donde llevaba algunos elementos de su trabajo. Es más, dieron e identificaron a quien podría ser el sospechoso, lo llevaron a rueda de reconocimiento y no lo reconoce el periodista, no lo reconoce. Tiempo atrás. Tiempo atrás, lo liberan. Porque no lo reconoce el damnificado. O no era, o no lo vio bien, etcétera, etcétera. Puede haber varias interpretaciones. Lo cierto es que esa persona, el que fue demorado por el asalto al colega, al periodista, Alfredo Leuco, es el caso de Alfredo Leuco, que fue víctima de un robo, usted seguramente lo conoce el hecho. A ese delincuente, y además las conexiones telefónicas del delincuente muerto en Villaluro, más el herido, comienzan a seguir a la banda y ahí comienzan a interceptar las comunicaciones, a escuchar a los delincuentes. Y quedan registros de esas comunicaciones. Vamos a escuchar ahora la primera de una serie de comunicaciones de la banda que vamos a empezar a compartir a partir de este momento. Preste mucha atención, tiene expresiones típicamente colombianas, quizás algunas no las entienda, se las vamos a ir aclarando, pero le va a ir quedando claro que es una banda y que tienen una organización muy precisa para salir a robar. La primera escucha. Aló. Aló, ¿cómo fue? ¿Dónde están? Acá ya estamos bajando por Hipólito, Ñero. ¿Por Hipólito y Congreso? Ñero, paren ahí en Congreso para pasarle la pincha una hora, Ñero. Bueno, que lo esperemos ahí en Congreso para pasarla. Yo estoy acá en Congreso, Ñero. Él está ahí en Congreso. Me tocó comprar otra, Ñero, porque no había la que siempre compramos. Ñero, baje al China y qué, al China y Solís. Al China y Solís, bueno, ya llegó ahí. Bueno, chao. Bien, ahí queda claro cómo estaban concertando un encuentro. Sí. Después va a quedar más claro que es el encuentro final. Es la caída de la banda, que de hecho, mirá la imagen, esto fue en la calle Solís, hoy a la mañana.
cuando estaban... Se habían reunido en un lugar para cometer un robo. Directamente, con un empresario marcado. Vamos a ver todo el seguimiento con las escuchas para entender cómo, por ejemplo, decidían un punto de encuentro, ahí terminan en Cana. Cómo elegían la víctima, tal vez por la característica de la camioneta, si es importada o no. Cómo hacían el seguimiento de las víctimas. Y cómo incluso la banda, como toda banda delictiva, sufre una interna donde los integrantes discuten entre sí. Al estilo de halcones y palomas en algún plantel de fútbol, sacan pecho unos y otros para ver quién es el más capanga en la organización. A ver, repasamos. Escuchas primero, cruces telefónicos, tienen las conexiones pero no el contenido de la comunicación. El delincuente muerto en Villaluro tenía un teléfono y con este teléfono se comunicaba con el herido, el que cayó herido después en el hospital, que quedó preso. Acuérdese, abril pasado. Pero además, cuando rastrean las comunicaciones con quién se habló y a quién le envió mensaje, aparecen otros sospechosos. Esos sospechosos, esos números telefónicos, los intervienen por orden de la jueza Lanz, que es la que investiga el caso, la que tiene a cargo la causa, junto a la gente de la División de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Intervienen teléfonos. Así se enteran, empiezan a escuchar cómo planean los robos, cómo se organizan lugares de encuentro, motos de alta cilindrada, información de alguien que va a hacer una extracción de dinero, seguimiento. En algunos casos le pinchan la rueda del auto para que pare y ahí lo engañan y le sacan el maletín. En otros casos le rompen el vidrio y le manotean, le toman con el punzón, le arrebatan la cartera y se la llevan, o el bolso con la plata. En el medio de esta investigación se enteran, y esto fue el miércoles de la semana pasada, una señora, una abuela, una señora jubilada, en Avenida del Libertador a la altura de Belgrano. Avenida del Libertador a la altura de Belgrano. Se enteran que va a un banco a hacer un cobro de una transacción inmobiliaria o algo de eso. La señora hace una extracción de 80.000 pesos. 80.000 pesos, un paquete así, de dinero. Se lo pone en una cartera, en un bolso, un bolsito. Totalmente marcada, sin saber, ¿no? Y se va, en un auto, en un taxi, creo. Al llegar a una esquina de Avenida Libertador y Belgrano, aparecen en moto, rompen el vidrio, violentamente, es un hecho violento, pero sin armas. Sin armas de fuego. A ver, padre, sin armas de fuego. Esto es lo más interesante, robaron fortunas sin disparar un solo tiro. Siempre con el punzón, siempre en moto siguiendo a las víctimas y siempre reventando el vidrio y sacando la plata. Ahora, gran pregunta para después. ¿Alguien daba información de las víctimas? ¿Cómo sabían que había retirado 80.000 pesos en una transacción comercial? Tenían información. ¿Qué es lo que hicieron en ese caso, el del miércoles de la semana pasada? En 3 minutos el robo, se llevaron 80.000 pesos. Pero la policía ya estaba alertada, Este grupo, un grupo importante de investigaciones de la Policía Federal Argentina, ya estaba entre los pasos de la banda. Tenían los teléfonos intervenidos y los delincuentes no lo sabían. Segunda escucha, preste mucha atención a la jerga y al diálogo entre estos delincuentes, varios de ellos ya con antecedentes penales en la Argentina. Un dato, la palabra ñero, como dijo Paulo, un mote típico de ¿qué hace, boludo? A ver, en el diálogo colega, coloquial, compadre. Sí, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Bien, bien, boludo. Esa expresión muy argentina, esa muletilla, esa expresión boludo, bueno, es ñero. ¿Está bien? Para que se entienda. La escucha. ¿De Mitre? ¿Ya está de Mitre? De Mitre. Venga, me va acercando, quiero siempre le agarran. Es una camioneta Land Rover. De las últimas, pero de las últimas, la más agisosa, ñero. Y con esa pinchadora que tiene, muñero, ¿sabes qué? Le toca corta más de una uña. Muñero sí tiene puro motor de Land Rover. 523, Land Rover Evoque. ¿Y qué le iba a decir?
¿Y a dónde lo lleva o qué? Ñero, la verdad no pude la echar porque fue cuando yo lo vi al man y yo me tenía yo que parquear y todo, Ñero. ¿Ya salió? ¿Ah? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Espere que ya estamos acá llegando a Sáenz Peña. ¿Dónde va? Ahora mismo la vuelta, Ñero. ¿Viene para acá? ¿Viene para la 9 de julio? No se sabe, Ñero. Vamos para Colón, vamos para Colón, Ñero. Ponga la dirección al viejo becerro. Estamos acá en la bajadita, ya les digo que Bien, ahí estamos compartiendo una de las escuchas. A ver. Que siguen hablando, presta atención que siguen hablando. Concretamente están marcando una víctima para robarle la Land Rover y están haciendo el seguimiento por las distintas calles de la ciudad, marcando los puntos por donde tienen que perseguir. Escuchen. Dame eso por Moreno, Ñero. Están siguiendo, están haciendo todo el seguimiento de una víctima. Sabían que esa víctima, que es un empresario, llevaba dinero en esa camioneta y lo estaban siguiendo. Así siguen a las víctimas por las calles de Buenos Aires. Presta atención, ¿no? Tomó 9 de julio, va por Moreno. Hay alguien que va informando. Una frase interesante que surge, ¿no? Cómo hablan de pinchar la rueda en un tramo de la conversación, de un objeto que utilizan para pinchar la rueda, que seguramente puede ser un punzón. Hay distintas técnicas, si el auto está detenido, no es con un punzón, pero digo, están hablando concretamente de cómo sorprender a una víctima puntual para asaltarla. Y siguieron asaltando. Siempre repasamos. Conseguían una información. O bien iban a buscar cambio al banco y veían a ver si alguien sacaba plata. No necesariamente tenían información precisa, preliminar. Y comenzaba todo un seguimiento. A ver, con Mauro nos sorprendíamos la forma de hablar. Si bien hablan con otra tonada, sí, con otra jerga, pero parecían policías siguiendo a un delincuente. Sí, un seguimiento. O sea, saben de lo. Con esto quiero decir, no es que no son ex policías, nada, policías colombianos, no tienen nada que ver. Sí saben de lo que saben lo que están haciendo, tienen instrucción. Claro. Todo un seguimiento. Si usted escucha la frecuencia policial cuando están siguiendo a alguien. Es igual. Es igual. Son comunicaciones punto a punto. Por eso los silencios, los baches de la comunicación, de la conversación, esos tramos que se escucha el movimiento de los autos y de las motos. Pero digo, en definitiva están haciendo una suerte de gran hermano, marcando una víctima. Saben todo lo que está haciendo usted como víctima. Cómo se sube a la camioneta, por dónde agarra, que toma Moreno, que toma 9 de julio. Y va a llegar el momento de interceptar a esa víctima. Ahora vamos a escuchar otra parte, otra escucha telefónica, donde directamente van marcando a la víctima que tienen que asaltar. Recuerden, banda todoterreno, ¿se acuerda? Empezó en abril con un tiroteo, con financistas que son asaltados y matan a un ladrón. Se pensó en un crimen mafioso, no lo era. Ahora compartimos una escucha que describe más de la metodología de esta banda. Si usted escucha la palabra gonorrea, están hablando de fiaca, de acuerdo con la interpretación que hicieron los investigadores de la Federal. Si escucha fiaca, aburrimiento, cansancio, fiaca, sí, algo así. Si escucha ñero, como dijo Paulo, la típica expresión de el bolú nuestro, ¿sí? Que hace boludo, como anda boludo, la palabra, la muletilla que sigue. Una escucha más y seguimos analizando cómo opera la banda todoterreno. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? El tiro salió ya, ñero. Está esperando a alguien. Está llamando a alguien. Ya salió y ya se va a meter al parqueadero otra vez. Pero las camionetas ya no sé dónde están, ñero.
Pero que la sacan a usted, ¿no se acuerdan? En el primero. No. ¿No? Ah, pero el del primero anda de derecho o izquierdo. El primero la subida, el primero que quedan, que son como 3 pisos ahí, el primero la subida. Ahí tiene que subir por el carro. Ya le digo. Ahí salió. ¿Dónde va a agarrar? ¿Ah? Va a subir por Alvear otra vez. Seguimos de derecho, Nero. Viene para 9. De más que sí, yo creo. No, ahí salió salió para bajar, para salir libertado. ¿Será que se va a volver de pronto para el 9? Por allá por paseo otra vez está gorro. No sé, pero acá dimos la vuelta al giro para salir a Colón. Es increíble cómo te pueden seguir por las calles de Buenos Aires, ¿eh? Y no te das cuenta, y estás marcado. Pueden seguir marcado. Esto queda claro cómo trabajan estos delincuentes, cómo operan, cómo usted va a hacer un trámite y lo siguen por las calles de Buenos Aires. Esto realmente es impactante. Cómo te van siguiendo cuadras y cuadras y cuadras, van haciendo sistema de postas, uno le va pasando información a otro. El que va pasando información que está más cerca no es el que va a robar, ¿eh? Ese desaparece, ¿eh? Es otro el que viene a robar, el que va recibiendo la información. Repito lo que decíamos recién, saben lo que hacen. Si usted tiene alguna vez la oportunidad de escuchar en alguna causa cómo es un seguimiento policial, obviamente autorizado por la justicia, en medio de una causa, cómo van siguiendo a un sospechoso, es esto, ¿eh? Lo que pasa es que esto no es un sospechoso, lo están siguiendo ustedes, que pudo haber ido a hacer un trámite a un banco. Saben todo, ¿eh? Sí. Cómo vas, a dónde vas, cómo te desplazás, dónde les conviene cruzarte. Y la jerga tiene que ver con, como decía Pablo, un sistema de postas. ¿En qué lugar les conviene cruzarte para pegarte con el punzón en tu auto, pincharte hacerte la estallar rueda? el vidrio? Una metodología, la otra pincharte la rueda. Han pinchado ruedas esta banda arriba de autopistas. ¿Escucharon bien? Sí. Arriba de autopistas, de manera osada, han pinchado rueda a un coche, por ejemplo, lo hacen salir, lo hacen detenerse y con la excusa de querer ayudarlo, pretexto, obviamente, le roban el maletín. Creo que tenemos una escucha. Una nueva escucha, ¿eh? Esto forma parte de un expediente, una causa que tuvo resultado esta mañana, ¿eh? Esta mañana fue la detención de toda esta gente que usted está escuchando. Esta es la interna de la banda. Le dije hace un ratito que se pelean entre ellos. Presta atención. Peleas, acusaciones, gritos, pelean por protagonismo. A ver quién es el más capanga en esta organización. La escucha telefónica. ¿Dónde viene? ¿Viene para acá para tu me quemas? Sí, estamos en el semáforo de Retiro. Ya estamos pasando Retiro, niño. Estoy acá en Alvear y ya voy a agarrar la bajadita. Ah, ahí en Alvear estoy yo. ¿Está ahí bajando? ¿Está ahí bajando? Aló. ¿Dónde va? ¿Ya va a pagar la tú me quemas? No le escucho, oye. ¿Ya va a pagar la tú me quemas? Ya vamos a pasar la tú me quemas. Me avise cuando la pase. No le entiendo nada, ñero. Me avise que me avise cuando la pase. ¿Qué? ¿Ya pasé tú me quemas? No, todavía no lo hemos pasado, ya la vamos a pasar. ¿Dónde está? Ahí ya vamos a pasar, ya estamos pasando. Aquí ya estamos pasando, ñero. ¿Ya la vi? Ya la vi, usted verá mi onca. Pero me van a llamar porque no le entiendo nada, weón. Ahí No les entiendo nada, huevón. Esa la entendimos. Ya empezaron a insultarse Se estaban entre poniendo ellos. muy nerviosos. ¿Sabés con qué tiene que ver esto, no? Sí. Me explicaba hoy uno de los investigadores. No se ponían de acuerdo del seguimiento de una víctima. Entonces discutían, no le entiendo nada, huevón. No le entiendo nada, Niero. Bueno, había una falta más de claro coordinación imposible. de la banda. Estaba falta de comunicación entre ellos. No llegaban a un acuerdo de qué tenían que hacer y no se escuchaban bien, además. Con lo cual,
como toda familia delictiva, se sacaban de quicio, básicamente, los muchachos. Autos, motos, pero fundamentalmente motos, equipamientos de comunicación, mucho conocimiento de lo que son los seguimientos, con conocimiento de operativos policiales, Sí, tienen sí. cierta estructura policial para manejarse. Esta mañana, muy temprano, la banda se iba a juntar. Se iba a juntar para cometer un robo porque ya tenían el dato de un empresario. La policía, obviamente, se comunica con la fiscal, con la jueza, la doctora Lance, y dice: mire, doctora, vamos a cortar ahora porque si no van a asaltar a alguien. Y es un riesgo. Porque estos delincuentes no usan armas. Se ven atrapados, matan a cualquiera. Si hubiesen tenido armas, tiraban. Recuerden, no tienen armas, que es lo más distintivo. Pero lo que hace la jueza es lo que se llama una escucha en directo, autorizada por la jueza. Con la CIDE se escucha en directo. Hay dos clases de escuchas. Cuando mandan al laboratorio a escuchar, desgraban y vuelcan al expediente, o esta escucha en directo. Vos lo venís monitoreando al tipo, lo venís escuchando y podés frustrar un delito en tiempo real. Esta es una escucha en tiempo real, en directo, ¿entienden la diferencia? Hoy estaban escuchando en tiempo real lo siguiente. Aló. ¿Cómo fue? ¿Dónde están? Acá ya estamos bajando por Hipólito, Ñero. Por Hipólito y Congreso. Ñero, paren ahí en Congreso para pasarle la pincha una hora, Ñero. Bueno, que lo esperemos ahí en Congreso para pasarla. Yo estoy acá en Congreso, Ñero. Él está ahí en Congreso. Me tocó comprar otra, Ñero, porque no había la que siempre compramos. Ñero, baje al China y qué. Al China y Solís. Al China y Solís, bueno, ya llegó ahí. Bueno, chao. Finalmente la banda se reunió en Solís y Belgrano. 8 integrantes de la organización delictiva se juntaron en esa esquina de la ciudad de Buenos Aires porque a partir de ese momento iban a comenzar con todo un operativo para seguir una víctima y asaltarla. La policía estaba escuchando en tiempo real. Mire, este fue el resultado de lo que estamos viendo. Estaban todos los delincuentes en la esquina y la policía salió a buscarlos, los encontró y los detuvo. Muy buen trabajo de la Policía Federal. Y esta mañana, luego de la detención, el viceministro de Seguridad de la Nación, el doctor Sergio Berni, presentaba el operativo de esta manera. ¿Qué nos puede brindar de este operativo? Bueno, es un operativo que hemos hecho con la Policía Federal, producto de una importante investigación de una banda muy importante de ciudadanos colombianos que se dedicaban aquí en el centro a hacer salideras bancarias, a hacer tareas de inteligencia a la gente que salía con dinero de los bancos, de la financiera, y después o pincharle la rueda o la típica que hicieron la semana pasada a una señora que salía del banco en Libertador Ortega Gasset, que le robaron 80.000 pesos. Producto de la investigación que hemos hecho con la Policía Federal, se habían reunido en el día de hoy para cometer diferentes actos delictivos y fue detenida por la Policía Federal. Lo importante también es resaltar que muchos de estos delincuentes ya habían sido detenidos por la Policía Federal por delitos de la misma característica y como siempre la justicia los dejó en libertad, así que esperemos que la sociedad tenga más suerte en el día de hoy y que por un buen tiempo queden privados de seguir realizando robos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue la detención? ¿En qué lugar estaban? La detención no fue producto del azar, fue producto de una investigación, que vuelvo a repetir, hizo la Policía Federal y en el momento que se habían reunido aquí en esta esquina para comenzar a hacer los delitos en el día de hoy, fue interceptado por la Policía Federal y están todos detenidos. Se juntaban, a ver, en una esquina para salir a trabajar, entre comillas salir a trabajar, así operaban. Presta atención a lo que dijo Berni, el doctor Berni, que decía, ¿no? La mayoría los tenían identificados. Pero los tenían identificados porque ya lo había metido preso la policía, los habían llevado a la comisaría, los habían llevado a declarar en una causa. ¿Y los habían soltado? Y los habían liberado. Extranjeros, con causas penales, delitos contra la propiedad, siguen robando como si nada. Ahí tenemos un problema grave,
A ver, sean extranjeros, sean argentinos, lo mismo. En este caso son colombianos, es podrían ser exactamente argentinos. lo mismo, No cambia nada. No cambia nada. Pero seguían robando y no pasa absolutamente nada. Esperemos que sigan presos. Esta investigación no fue fácil, Llevó varios meses. A ver, muchos policías trabajando, una jueza trabajando. El costo para hacer una investigación de estas características no es bajo, En inversión, no solamente en plata, sino en inversión humana, para hacer una investigación de esta característica. Y no es fácil detectar, localizar y seguir, por más que vos los estás escuchando, no es fácil descubrir a todos juntos y meterlos presos. Esperemos que sigan presos, porque después te enteras que son los mismos que vuelven a robar. Y en el medio matan a un vecino. Y eso es lo grave. Bien, hacemos una pausa.